12 horas, 9 minutos en todo el territorio nacional. Estamos aquí en Rey FM a punto de comenzar la entrevista en el día de hoy con la profeta Ana Méndez. Pero quiero saludar antes a todos los que están retransmitiendo la programación en el día de hoy. Nosotros estamos aquí en Villa de las Rosas, provincia de Córdoba, desde Rey FM, y queremos saludar a todos los que nos retransmiten en este día, a FM Encuentro 103.5 de Río Negro, GA Radio 89.3 Mar de Ajó, Buenos Aires, Radio Kairos, FM Online, General Roca, Río Negro, Radio Renuevo Online, Apóstoles Misiones, Radio Amistad 102.1 Apóstoles Misiones y Radio Amistad 99.7 Virasoro Corrientes, Radio La Visión, Comodoro Rivadavia Chubut, Influencia 96.9 Mina Clavero Córdoba, La Voz del Oeste FM 105.9 Los Cerrillos Córdoba, FM Manantial 99.5 Santa Teresita Partido de la Costa Provincia de Buenos Aires y FM Gatsen 98.3 Ciudad de Mendoza. Esta entrevista fue producida por David Barbosa de Edición Digital Radio. Ahora sí, tenemos en línea a Ana Méndez. Hola, profeta, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. ¿Cómo está Argentina? Aquí estamos en primavera, aquí en Argentina, estamos en primavera, días muy lindos. Y bueno, hoy tratando de comenzar esta entrevista y de que Dios nos hable en este día. Pues estamos muy agradecidos y queremos saludar a toda la audiencia de todas esas lindas estaciones que mencionaste. Y le pedimos a Dios que muchísima gente se sintonice en todas estas radios para que verdaderamente no solamente la gente esté escuchando, sino que los aires de Argentina puedan también recibir palabra de vida, palabra de bendición en todo el territorio nacional. Así es, amén. Hemos visto que en estos últimos tiempos usted ha dedicado parte de su ministerio a hablar de un tema en específico, que es la iniquidad. Hemos visto algunos libros y diferentes enseñanzas de parte de usted, así que queremos desarrollar ese tema en el día de hoy. ¿Qué le parece? Me parece extraordinario porque es uno de los temas más importantes que, de no ser entendidos ni tratados, pues es el obstáculo más grande para que la iglesia pueda entrar en la gloria que Dios quiere traer para ella. Así es, y vamos con lo básico, o podríamos decir de qué se trata, ¿no? La referencia. ¿Qué es la iniquidad según la Biblia? Bueno, según la Biblia, la iniquidad es lo opuesto a la justicia. La iniquidad, en su etimología, significa lo que se tuerce de Dios. Entonces, la iniquidad empieza cuando Luzbel, siendo, ¿verdad?, el arcángel de la sabiduría, de la belleza, de la adoración en el reino de Dios, tuerce su pensamiento para redirigirlo a buscar él mismo su propia gloria. Entonces dice la Escritura que desde que se halló en ti iniquidad, caíste, oh lucero de la mañana. Entonces, la iniquidad es lo que se tuerce del pensamiento de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque no nada más necesitamos entender la Biblia, sino todo lo que se tuerce del pensamiento de Dios hoy. Hay una pregunta que por ahí quizás la gente confunda, y está bueno aclararlo. ¿Qué es el pecado y la iniquidad? ¿Son lo mismo o son cosas diferentes? Bueno, son cosas muy diferentes. Por ejemplo, cuando se manifiesta la gloria de Dios, ¿te acuerdas cuando Moisés está clamando a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria? Entonces Dios se manifiesta y le habla y dice que Él es el poderoso que viene a perdonar. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces aquí vemos que Dios se manifiesta y hace mención de tres cosas específicas que afectan nuestra relación con Dios, que son el pecado, la iniquidad y la rebelión. Uh-huh. Entonces, pues es muy diferente la iniquidad del pecado. El pecado, si podemos verlo en una forma visual, sería el fruto de un árbol que está enraizado, y esas raíces y ese tronco de ese árbol que eventualmente va a producir el pecado es la iniquidad. Entonces, cuando tratamos simplemente con el pecado, lo que estamos haciendo es podando el árbol.
estamos cortándole los frutos, pero lo que produjo el pecado es la iniquidad. Entonces, cuando entendemos pecado, pecado no es solamente lo que cometemos. La verdadera raíz del pecado es por qué pecamos. O sea, ¿por qué una persona decide pecar? ¿Por qué una persona que en un momento dado conoció a Dios o conoce a Dios, de pronto se ve tentado a caer en un pecado? Entonces, el pecado es simplemente la parte final de la consecuencia. Como dice Santiago, cada uno es tentado conforme sus propias concupiscencias. Y cuando el pecado se da luz, ¿verdad? Cuando la concupiscencia se da luz, cuando se comete el pecado, entonces ya se manifiesta la muerte. Porque el pecado nos separa de Dios para muerte. Estamos hablando de pecados que verdaderamente sabemos que son pecados. Claro. Hay pecados que conducen a la muerte y hay pecados que son pecados de carácter, pecados en que la gente está creciendo en su madurez con Dios y pues Dios, el amor cubre multitud de esos pecados, pero cuando algo sabemos que es pecado, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la hechicería, todas esas cosas que sabemos que son pecados y de repente una persona decide irla a hacer, entonces eso ya se convierte en una muerte espiritual. Entonces, vuelvo a repetir, el pecado no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y ahí es donde entra la raíz de la iniquidad. Claro. Entonces, la iniquidad es ese árbol que está dentro del espíritu del hombre. Esto es una parte muy importante entenderlo, que la iniquidad es la simiente espiritual del diablo que está dentro del espíritu del hombre. Y aquí empieza la situación porque se ha enseñado por muchos lados que pues una vez que la gente viene a Cristo, pues su espíritu está como el lugar santísimo y luego su alma es como el lugar santo y luego el cuerpo es como los atrios. Pero esto no tiene nada que ver con la bíblica, esto es simplemente una conjetura de alguien que lo pensó así. Si vemos en la escritura qué es lo que la Biblia dice, te voy a leer en 2 Corintios 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de limpiarnos de toda contaminación de espíritu? Si el espíritu estuviese totalmente lleno de Dios, entonces no tendríamos que limpiarnos de contaminación de espíritu. Y es porque la herencia espiritual se encuentra en una región del espíritu. Dios me permitió escribir un libro muy poderoso que se llama El espíritu del hombre y honestamente se los recomiendo a todos porque ahí van a entender muy claramente cómo funciona todo esto. Y Dios me permitió ver la anatomía del espíritu. Y al ver la anatomía del espíritu, Dios me llevó hay una parte en Eclesiastés donde habla del cántaro de oro, que es una parte del espíritu en la parte central, cerca del corazón, y ahí es donde viene a posarse la simiente de vida. El resto del espíritu todavía tiene que ser limpiado. Entonces, digamos que ese cántaro de oro viene siendo como el arca de Dios, el arca de Dios dentro del espíritu. Pero el resto del espíritu tiene que ser alineado a Dios. Por ejemplo, la mente del espíritu. Tú me vas a decir a mí que todo el que dice Jesús, ven a vivir en mi corazón, tiene la mente de Cristo y piensa en los pensamientos de Cristo y piensan bien de todos sus hermanitos, en ninguna manera. Sabemos que la gente tiene una cantidad de pensamientos más desubicados y esto es porque la iniquidad no ha sido tratada. Y la mente de Cristo tiene que ser establecida por medio de limpiar la iniquidad para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Entonces, por eso es muy importante entender que la iniquidad radica en el espíritu y de ahí se va a transmitir al alma y del alma se va a transmitir al cuerpo en forma de enfermedad. Creo que es muy interesante, ¿no?, conocer acerca de la iniquidad, porque por ahí hay gente que vive y dice, pero ¿por qué me sale esto así? ¿Por qué hay algo más fuerte que yo que me lleva a actuar de esta manera? Y no entiendo por qué. Y como decía usted recién, ¿no?, y en la palabra de Dios dice que la iniquidad visita hasta la tercera y cuarta generación, quizás sean cosas, ¿no?, que
venimos arrastrando, ¿no? De nuestros antepasados, ¿puede ser? No, absolutamente. Dice la palabra de Dios que Él visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si Él visita la iniquidad, nota bien que no dice visita el pecado, porque vuelvo a repetir, el pecado solamente el fruto. Pero la iniquidad, si lo podemos ver ya en una forma más física, sería como un cordón torcido dentro de nosotros que va formando la herencia que vamos a transmitir de generación en generación. Entonces, si esa herencia espiritual, de la misma manera que existe un ADN, que es nuestra herencia natural, que es lo que determina si tenemos el pelo rubio, los ojos azules o verdes o negros o lo que sea, o si nos parecemos al abuelo o a la tía, ese es el ADN que determina nuestra herencia en nuestro cuerpo. Pero existe también un ADN espiritual, que es donde se mete la simiente de iniquidad en el espíritu. Y entonces ahí es donde vamos a ver una lucha entre las dos simientes. Y por eso es que mucha gente vive un cristianismo con unos conflictos tremendos. Claro. Porque están viviendo con un conflicto entre dos simientes. La simiente de Dios que acaba de entrar en el cántaro de oro y la simiente de iniquidad que no ha sido desarraigada. Ahora yo tengo que entender que de la misma manera que Dios es amor y el amor no deja de amar, la justicia de Dios tampoco deja de juzgar. Amén. Entonces, del trono de Dios continuamente está Dios juzgando la iniquidad. Entonces, si hay iniquidad dentro de mí, voy a tener un choque de simientes dentro de mí. Entonces, una persona que está tratando de llevar una vida santa, que está tratando de llevar una vida cristiana, si no desarraiga ese árbol, es donde se encuentran las concupiscencias, donde se encuentran no solamente los pecados que uno cometió, porque a lo mejor alguien nació en un hogar cristiano y pues más o menos ha llevado una vida remotamente recta. Digo remotamente porque justo solamente hay uno, ¿verdad? Claro. Entonces, pues obviamente esa persona no ha cometido las abominaciones que otros sí han cometido. Pero a lo mejor el padre sí las cometió o el abuelo sí las cometió. Y de repente esa persona pues que ha vivido en un hogar cristiano, de repente empieza a tener sensaciones y cosas que empiezan a atraerlo, que no tiene nada que ver con su educación. Y es porque dentro de ese ADN espiritual está marcado ese pecado, está marcada esa iniquidad que fue cometida por los abuelos, por los ancestros. Entonces, como dice la Escritura, Él visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el problema de no lidiar con la iniquidad es que vamos a pasarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una estafeta todavía más torcida con nuestros pecados y nuestras concupiscencias, y vamos añadiendo el pecado, vamos añadiendo la torcedura para heredar una generación peor. Por eso este es uno de los temas más importantes que la iglesia debe conocer. De hecho, dice la Escritura que dice, este es el fundamento de Dios, dice Timoteo. Dice, este es el fundamento de Dios. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos algo sumamente importante que yo pienso que debe ser pasado para también restaurar la forma en que es predicado el Evangelio. Porque hoy por hoy se predican evangelios tan light. No, pues ya Jesús te ama, abre tu corazón, deja que Jesús venga a vivir en tu corazón, y eso es bellísimo. Pero la palabra de Dios tiene un fundamento, y es apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Y aquí tenemos que entender claramente que nuestro Señor es santo, que la simiente que va a caer dentro de nosotros es una simiente santa. Y no puedo estar lleno de pecado, lleno de iniquidad, y muchas veces se predica el evangelio en esta forma tan light, que la gente ni siquiera se arrepiente, nada más dice, no, pues Señor, ya moriste por mis pecados, qué bueno, te invito a vivir en mi corazón. Y hermanos queridos, es necesario que hagamos un análisis de nuestros pecados, que hagamos un análisis de nuestras iniquidades, que sopesemos realmente lo que significa que estoy invocando dentro de mi corazón al Santo de los Santos, al Dios Todopoderoso, a Dios que hizo todas las cosas. De pronto Él me da la oportunidad de ser yo el templo de su espíritu, la vasija donde Él va a venir a vivir y me va a constituir en su hijo o en su hija.
Entonces, estos son palabras mayores que tenemos que sopesar, que no podemos invitar. Imagínate que vas a invitar a alguien muy ilustre a tu casa. Va a venir un mandatario, va a venir alguien muy ilustre, o va a venir un apóstol muy ilustre. ¿Lo recibirías en una casa toda mugrosa, toda desordenada? ¿Le darías una comida toda así, de lo que quedó de hace 3 días? En ninguna manera. Claro. Limpiarías tu casa, pondrías flores, harías todo lo mejor porque vas a recibir a un dignatario. Ahora, ¿cuánto más no será recibir en nuestros corazones al Dios de la gloria? Entonces debemos realmente humillarnos delante de Él y decirle: Señor, pues aquí están mis iniquidades, mis pecados, mis rebeliones, mi vida. Por más que yo haya tratado de ser bueno, pues mis justicias, como dice tu palabra, son como trapos de inmundicia. Uh-huh. Y realmente sopesar lo que significa invocar el nombre de Dios. Y yo pienso que este es uno de los ajustes más importantes que la iglesia debe hacer, y que debemos entender que invocar el nombre del Señor no es una cosa ligera, y que la iniquidad es algo tan fuerte y tan grande que va a impedir y va a hacer tropezar a muchísima gente. Y hoy tenemos una iglesia que tropieza de muchas formas y que camina en formas muy terribles y que necesitan ser enderezados esos caminos. Qué tema interesante, ¿no? Y creo que por mucho tiempo se ha atacado el pecado, pero como usted bien decía, ya es un fruto, o sea, el pecado ya fue concebido. Y el problema está atrás, está en la iniquidad. Una vez que cada uno de nosotros podamos examinarnos, ¿no?, a nosotros mismos y podamos detectar quizás ciertos errores o torceduras, ¿no?, de iniquidad, ¿cómo podemos hacer para que Dios nos haga libre de eso? Bueno, la iniquidad no es un asunto que se pueda tratar a la ligera. Es un asunto que tenemos que detenernos. Uh-huh. Tenemos que analizar nuestro corazón y realmente ver en dónde están todas esas raíces que se fueron metiendo dentro de nosotros. Entonces no es nada más una cosa como ay, Señor, perdóname todas mis iniquidades y ya a ver qué sigue, ¿no? Claro. Yo me recuerdo cuando Dios empezó a tratar conmigo este tema y empezó a mostrarme todas las iniquidades y obviamente cada pecado que yo cometí en mi vida está ligado a una iniquidad que cometieron mis padres. Uh-huh. Entonces, si estoy buscando, por ejemplo, hay gente que no conoció a sus padres. Entonces, ¿y cómo me arrepiento de las iniquidades de mis padres? No supe quién era mi papá. Bueno, pues por los pecados que tú cometiste, por las concupiscencias que tú puedes detectar dentro de ti mismo, te puedes dar cuenta dónde están esas raíces. Y muchas veces podemos pedirle al Espíritu Santo que por sueños nos muestre nuestras iniquidades. Entonces, cuando yo empecé a estudiar este tema y a entenderlo, bueno, primero me di cuenta que si no me quito la iniquidad, todas las maldiciones que habla, por ejemplo, de Deuteronomio 28, y todas las maldiciones que te echa la gente y todas las maldiciones que te echan los brujos y demás, dice la palabra que como el gorrión en su vagar está buscando dónde reposar, así también la maldición no viene sin causa. Y la maldición va a estar volando, buscando en dónde aferrarse. ¿Y en dónde se va a aferrar la maldición? Se va a aferrar en la iniquidad. Entonces, por eso es tan importante que no hagamos oraciones a la ligera, ni generalizadas, sino que realmente busquemos en dónde están esas raíces. Entonces, como te decía, cuando Dios empezó a tratar con esto, yo me tardé por lo menos 1 año buscando cada raicita, buscando en mis sueños, buscando en dónde. Una de las cosas que trajo mi atención muchísimo para buscar en este tema es que yo era una persona muy generosa, siempre he sido muy generosa. Me gusta mucho dar, me gusta mucho ayudar, con el tema de los diezmos, de las ofrendas. A mí nadie me los predicó. Yo solita en mi corazón empecé a dar porque amaba dar. Uh-huh. Y sin embargo veía que cada vez que Dios me quería bendecir, pues por un lado entraba la bendición y por otro lado se iba todo de una. Y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si estoy cumpliendo con todo lo que yo considero que es un caminar recto con Dios, por qué me está pasando eso? Y el Señor me dijo, es por causa de la iniquidad de tu abuelo. Dije, de la iniquidad de mi abuelo, Señor, pues, ¿qué significa esto? Y entonces me mostró en un sueño cómo mi abuelo
haciendo un negocio, había hecho algo torcido con un socio de él. Y me dijo, y este socio, cuando se vio traicionado por tu abuelo, hizo una maldición muy terrible sobre tu abuelo y sus generaciones. Y por causa de que eso nunca se pidió perdón y nunca se limpió esa iniquidad, esa maldición sigue siendo arrastrada sobre tus padres, sobre ustedes, sobre tus hijos. Entonces dije, Señor, qué barbaridad. Entonces, una vez que reconozco dónde está la iniquidad, entonces tengo que pedirle perdón a Dios en una forma identificativa. Entonces, ¿qué significa esto? En vez de decir, ay, Señor, mira qué malo fue mi abuelo, lo que tengo que decir es, Padre, perdóname porque yo y mis generaciones pecamos contra ti. Ajá. Porque yo y mi ancestro pecamos contra ti e hicimos esta traición e hicimos esto que dio lugar a esta maldición, y yo vengo delante de ti porque tú llevaste esta iniquidad en tu cruz, y te pido, Señor, que sea borrada. La iniquidad se borra, no se echa fuera como si fuera un demonio. Entonces las iniquidades están inscritas, dice Jeremías capítulo 17 y versículo 1, que nuestros pecados y de alguna manera las iniquidades están esculpidas dentro de nosotros. Entonces la iniquidad tiene que ser borrada de nuestro libro, tiene que ser borrada de toda esa secuencia de ADN espiritual que está escrita dentro de nosotros. Entonces yo le pido identificativamente, perdóname por esta iniquidad, y te pido que la borres de mi libro, que la borres de mi ADN espiritual, y la voy a cambiar, y le voy a pedir a Dios que llene esa área que estaba llena de iniquidad, que la llene de su justicia, y que nunca más yo pueda ser tentado a hacer nada que pueda lastimar a otro financieramente, o que pueda robarle a alguien, o que pueda ser abusivo con alguien, sino que me permitas en tu justicia, Señor, caminar en el área financiera. Entonces, cuando hago ese cambio, realmente me estoy arrepintiendo, porque una de las cosas que yo veo y he vivido, ¿verdad?, a través de mi vida cristiana, pues es la cantidad de iniquidad financiera en la gente, y cómo la gente abusa de otros, y cómo la gente le roba, hasta a la iglesia le roban, a Dios le roban, se hacen trampa unos a otros, abusan unos a otros, se roban los impuestos, se roban cantidad de cosas, y en aras de buscar un beneficio personal. Entonces todo eso te está hablando de una iniquidad que no ha sido tratada, y esa gente dice, pues yo amo a Dios con todo mi corazón. No, pues sabes que no amas a Dios con todo tu corazón, porque no has buscado en tu corazón. Uh-huh. El que busca en su corazón es el que se va a humillar, es el que va para buscar a Dios tengo que humillar. Y tengo que humillarme buscando en dónde, Señor, te puedo ofender. En dónde, Señor, mis actitudes. En dónde, Señor, mi forma de pensar, mi forma de ver, mi forma de relacionarme te ofende a ti. Cuando tengo ese corazón humilde, entonces realmente hay un corazón arrepentido. Porque hoy podemos decir, ay, no, es que pasaron ahí a la plataforma, claro, y dijeron, ay, me di golpe de pecho y me arrepiento, y me arrepiento. La gran mayoría de la gente no sabe ni lo que significa arrepentirse. O sea, tienen un remordimiento y confiesan ahí que tienen un remordimiento, pero realmente tomar los pasos para cambiar esa actitud y de verdaderamente sentir el peso del dolor de Dios por causa de nuestras iniquidades, eso es algo que tiene que tocar al cristiano de hoy. ¿Sí? Perdón, muchas veces parece que con pasar adelante y arrodillarme es suficiente, pero Dios está buscando a lo profundo de nuestro corazón un arrepentimiento sincero, genuino, y bueno, uh-huh. y eso, como decía, lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, no es que digo 3 palabras mágicas y ya está, sino que es un proceso. Exactamente, y para eso tengo que amar a Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es lo que yo siento que hay una falta de entendimiento muy fuerte, una falta de entendimiento hacia lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y volviendo a la diferencia entre rebelión, iniquidad y pecado, si analizamos Isaías 53, vemos que él llevó nuestros pecados, dice, fue molido. Fíjate qué palabra tan tremenda. Mi Dios fue molido, mi Cristo amado fue molido por causa de mis iniquidades. Entonces, ¿cómo no voy a poner atención
a buscar mis iniquidades, si mi amado Jesús, a quien yo digo que amo, fue molido por causa de ellas? Fue horadado por causa de mis rebeliones. O sea, fue hecho pedazos en la cruz del Calvario por causa de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Entonces la iglesia tiene que pararse y meditar, Dios, ¿qué significa esto para mí? Y no nomás, pues Dios es misericordioso, su amor me cubre en multitud de pecados y yo aquí sigo como si nada y hago lo que se me pegue la gana. No, pues entonces eso no es amar a Cristo. Amar a Cristo es primeramente verlo en la cruz y ver qué padeció por cada una de mis actitudes. Y de hecho ver mis pecados y mis iniquidades en cada una de sus heridas. Herido fue por mis pecados. Herido fue por mis rebeliones. Entonces, ¿qué significa eso? Y si realmente lo sopeso y si realmente lo amo, pues imagínate un ser amado en carne y hueso, que fuese tu esposo, que fuese tu esposa o que fuese tu hijo. Imagínatelo molido, imagínatelo horadado por causa de algo que tú hiciste. ¿No te daría un pesar tremendo pensar que por tu causa él tuvo que padecer eso? Ahora, pásalo a Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene que empezar a sopesar y vivir de otra manera. Nosotros tenemos que ser epístolas vivientes del mensaje de amor, del mensaje de paz, del mensaje de la victoria absoluta de la cruz del Calvario en nuestras vidas. Porque si el mensaje que hablamos no es la vida que vivimos, pues estamos viviendo una falacia. Y eso es una realidad, Ezequiel, claro, que tenemos que realmente sopesar. O sea, ¿qué estoy proyectando cuando estoy callado? Cuando no estoy hablando. ¿Qué está leyendo la gente en mi vida? ¿Está leyendo una gente llena de enfermedades? ¿Está leyendo una gente llena de rencores? ¿Está leyendo una gente toda llena de chismes? ¿Está leyendo una gente deprimida? O sea, ¿qué está leyendo la gente en mí? ¿O soy realmente un mensaje vivo de la victoria de Cristo? ¿O soy realmente un mensaje vivo del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de realmente tratar de ver en cada ser humano ese amor, esa parte divina que es el Espíritu de Dios en todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, porque el Espíritu y la vida provienen todas del Padre. Entonces todo ser humano tiene esa parte divina en ellos que tiene que ser ensamblada con un alma redimida, con un alma que busque a Dios. Amén. Qué tema interesante, ¿no? Y como decíamos, qué necesario que es que muchas veces se tenga más luz acerca de este tema de la iniquidad para poder realmente, ¿no? Como hombres y mujeres que decimos amamos a Dios, realmente amarlo y vivir como Él quiere. Jesús dijo, los que me aman hacen lo que yo les digo, ¿no? Entonces muchas veces por ahí no estamos haciendo lo que Dios nos dice, pero nos valemos de la gracia para todo. Y Dios está pidiendo algo más de nosotros. Pues Jesús mismo dijo, si no os arrepentís, de cierto moriréis. Entonces ahí la gracia está incluida en el asunto de que la gracia tiene que transformarnos. La gracia es un poder. Uh-huh. La gracia no es nada más un boleto para que pueda hacer lo que yo quiera. La gracia es un poder transformador. Entonces eso lo tengo que entender. Y ahorita tocaste un punto muy importante que tiene que ver con la iniquidad. Y si voy al Salmo 58, dice que los que amamos a Dios tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Pero para eso tengo que oír a Dios. Y una de las cosas que hace la iniquidad, este árbol o esta simiente demoníaca que está en nuestro espíritu, es tapar nuestros oídos espirituales para que no oigamos a Dios. Entonces, fíjate lo que dice. Uh-huh. Congregación, estoy leyendo el Salmo 58, versículo 1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Estamos entendiendo que la iniquidad es lo contrario de la justicia, ¿correcto? Claro. Dice, ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos, o sea, los que hacen iniquidad, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Fíjate,
Nada más aquí una de las partes más importantes en este trato de la iniquidad, pues es hablar mentira. Claro. Bueno, pues no me voy a meter ahorita en la mentira, entérame un momento. Entonces dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye a la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces aquí estamos viendo, tú sabes que las serpientes tienen un muy mal oído. Entonces, de esta manera, la iniquidad viene y cierra los oídos del corazón, del espíritu, para que la gente no pueda oír a Dios. Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es. Entonces, oír la voz de Dios no significa leer la palabra. Oír la voz de Dios es oír la voz dentro de tu espíritu. Oír la voz de Dios que te dice, pues no es por aquí, es por acá. Padre, tengo que tomar esta decisión, no sé qué decisión tomar. Pues es por aquí, mijito. Ahí ya oíste la voz de Dios. Entonces, a lo mejor no estaba en la palabra, si tenías que comprar una cosa aquí o tenías que comprarla allá. Pero si oíste la voz de Dios y Dios te dijo, pues sabes qué, o no compres nada. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero la iniquidad va a tapar los oídos espirituales. Por eso hay una gran cantidad de gente que no puede escuchar la voz de Dios. Y para poder caminar en la justicia de Dios, tengo que escuchar qué es lo que está diciendo Dios hoy para mí. Hoy. Lo que dijo al día de ayer, que fue 27 de septiembre, ya quedó en el ayer. Es como el maná. El maná de ayer se pudre el día de hoy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo hoy a mí? Eso es importantísimo para caminar en justicia. Porque si no puedo escuchar la voz de Dios de qué es lo que Él quiere para mí hoy, voy a estar caminando en las cosas del ayer o voy a estar caminando en la revelación de una tercera persona. Y Dios no quiere que caminemos en la revelación de una tercera persona en cuanto a mi diseño y a mi propósito. Dios me tiene que hablar a mí. Amén. Entonces, la iniquidad tapa los oídos y ciega los ojos. Entonces, pone velos alrededor de la mente. Por eso Jesús decía, mis discípulos les es dado entender los misterios del reino. Pero a los otros, fíjate qué término usa tan fuerte, pero a los otros, o sea, los que no son discípulos. Dice, a los otros en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean. Porque tienen oídos, pero no oyen. Claro. Y tienen ojos, pero no ven. Entonces, están oyendo, van al servicio, oyen la palabra, y les entra por un oído y les sale por otro porque oyendo no oyen, por causa de que la iniquidad tiene tapados los oídos espirituales. Y al estar tapados los oídos espirituales se contamina la conciencia, que es una parte vital de nuestro espíritu. Entonces la conciencia se va cauterizando. Entonces están oyendo, pues, esto es lo que Dios quiere para ti, esto es lo que tienes que hacer, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Pues les entró por un oído, les entró por el otro, yo me tengo que vengar de este, yo tengo que hablar mal del otro, yo tengo que perseguir a aquel que no piensa como yo. Entonces, todo eso es iniquidad. Todo eso es en contra de Dios y lo que no entienden es que están atrayendo sobre ellos que Dios visita la iniquidad. Claro. Y Dios está visitando la iniquidad sobre la iglesia. Y entonces, mientras la iniquidad no sea desarraigada, Dios está juzgando y está juzgando y está juzgando. Y entonces la gente dice, no, es que el diablo me hizo eso. No, a ver qué espíritu tengo. No tienes ningún espíritu. Bueno, algunos sí tienen un espíritu, pero no siempre. Muchas veces es Dios juzgando la iniquidad, porque no te has arrepentido, porque no has buscado su rostro, porque no te has humillado delante de Él para buscar qué es lo que Dios tiene para ti, y todo lo quieres en una chanola de plata digerido, porque el pastor es el que tiene que darte todo. Y la relación con Dios no es que el pastor te dé todo. El pastor tiene que darte lo que Él recibe de Dios para ti, pero tú tienes que buscar a Dios. O sea, no es un sustituto el pastor de tu relación personal con Dios. Dios quiere hablarte a ti. Amén, porque el pastor no va a estar en tu casa solucionando el problema con el niño y con el marido. Vas a estar tú y Dios hablándote, y Dios trayendo el orden en tu casa, y Dios hablándote cómo hacer las cosas, y tú como marido, qué decisiones buenas tomar para tu familia, para tus finanzas, para todas las cosas. Amén. Entonces, es muy importante que la gente sea limpiada de iniquidad para que los velos
para que los velos que son en el entendimiento, fíjate lo que dice Pablo, dice que el príncipe de ese mundo cegó el entendimiento. Aquí volvemos a la iniquidad, cómo ciega por causa de cauterizar la conciencia y por causa de la iniquidad que vela los ojos espirituales. Entonces dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si analizas la iglesia de hoy estamos viviendo una iglesia con una incredulidad increíble. Entonces, pensamos, los incrédulos son los que están fuera de la iglesia y nosotros somos los creyentes. No, incrédulo es todo el que tiene incredulidad. O sea, es la verdad. Estamos hablando verdad y no mentira. Incrédulo es todo aquel que no cree. Es que yo no creo que Dios me pueda sanar, entonces me voy a llenar de medicamentos. Si Jesús llevó tus enfermedades, pues estás tomando una decisión por ti mismo. Claro. No creo que te vayas a ir al infierno porque tomes un medicamento, pero no estás oyendo a Dios, ni estás asimilando lo que Cristo conquistó para tu vida. ¿Sí me entiendes? Pues sí. El diablo viene a velar el entendimiento, pero ¿para qué? Tiene un propósito. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Dios en la faz de Cristo Jesús. Entonces hay una luz que no la pueden ver la gente por causa de la iniquidad. Y esa luz es el glorioso evangelio, no el evangelio de Jesús te ama, cuando te mueras te vas al cielo. No te vas al cielo si caminaste en justicia y si caminaste en rectitud. Porque dice que el que caminó en la carne, caminó para muerte. Entonces, el evangelio de la luz es el evangelio de la gloria de Dios, es el evangelio donde se empieza a manifestar pues toda la revelación. Luz es poder ver, luz es poderme dar cuenta dónde me estoy equivocando, dónde una mentira que parece piadosa realmente está minando mi alma y realmente estoy protegiéndome yo en vez de dejar que Dios me proteja. Entonces el caminar rectamente con Dios va a necesitar necesariamente el escuchar la voz de Dios. Va a necesitar que la luz de Dios venga a iluminar las áreas oscuras de mi vida. Y esas áreas oscuras es donde radica la iniquidad, donde no me puedo dar cuenta. Yo pienso que uno de los privilegios más grandes de la sabiduría es realmente cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo mal. A mí me gusta muchísimo darme cuenta cuando estoy haciendo algo mal, porque digo, ay Señor, ahora lo puedo corregir. Claro. Pero si no me doy cuenta que estoy haciendo algo mal y sigo por el mismo camino, pues me estoy cayendo en la misma piedra todo el tiempo. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y muy extenso de poder seguir hablando de este tema. Y quiero aprovechar estos últimos minutos para que nos comentes un poquito acerca de los entrenamientos en línea que tiene, de los diferentes libros que ha escrito, de los estudios, así la gente pueda interiorizarse un poquito más. Bueno, tenemos en Argentina, gloria a Dios, tenemos la distribución de todos nuestros libros con Ríos de Agua Viva. Entonces los libros físicamente los pueden comprar allá. Obviamente tengo uno de mis mejores libros que es La Iniquidad y tiene también un libro de estudio para ir viendo y analizando con el libro de estudio y poderlos ayudar a entender sus iniquidades. A esto también tenemos cursos en línea. Si ustedes van a www.vozdelaluz.com, tenemos entrenamientos en línea y tenemos cursos. ¿En dónde es que tienen que meterse en la página web? Donde dice clases online, en vozdelaluz.com, dice clases online, ahí buscan iniquidad. Y tenemos un curso extensísimo de iniquidad para que vean todos los aspectos financieros, los aspectos emocionales, aspectos de sexualidad, aspectos de todo tipo. Sí, que busquen en On Demand. En la página van a On Demand y ahí están los cursos. Entonces esto es muy muy importante y bueno, tenemos muchos otros libros. Dios, para su gloria lo digo, nos ha hecho pioneros en muchas cosas y para mí una de las cosas más importantes es la luz. Por eso nos llamamos Voz de la Luz. Claro. Porque siento que la luz es el entendimiento. Y por causa de buscar la luz a lo largo de mi vida y buscar caminar en esa luz, es que Dios nos ha dado la posibilidad de ser pioneros en muchas cosas. Como te mencionaba anteriormente,
un libro muy importante es El espíritu del hombre, conocer nuestra anatomía interna, cómo funciona nuestro espíritu, las capacidades que tiene nuestro espíritu, cómo liberar nuestro espíritu, cuáles son las puertas de nuestro espíritu. Amén. Claro. Muchos no saben que, por ejemplo, nuestro espíritu tiene ruedas. ¿Cómo que tiene ruedas? Sí, nuestro espíritu tiene ruedas. Y las ruedas son las que te permiten levantarte y llegar hasta el tercer cielo, por ejemplo. Entonces, cosas interesantísimas que, pues, obviamente han requerido años de estar en la presencia de Dios y buscar su rostro y que Dios se manifieste y me hable, ¿verdad? Entonces, es un libro muy poderoso. Tenemos otro libro también muy lindo que se llama Regiones de Cautividad, que es un libro de liberación, porque Jesús vino a llevar cautiva la cautividad y la gran mayoría de la gente está cautiva en alguna área de su vida, en muchas áreas de sus vidas. Y también, bueno, tengo 14 libros escritos, más los de mi marido, y tenemos muchas clases, ¿verdad? Que sería muy exhausto hablar ahorita de todas. Pero también nuestros libros los pueden conseguir en forma electrónica. También en nuestra página web pueden descargar en forma electrónica los libros. Hay personas que prefieren, o a lo mejor les cuesta muy caro que les llegue a la Patagonia o donde sea. Claro. Entonces tenemos también los libros en formato electrónico en vozdelaluz.com. Y las buenas nuevas es que vamos a estar en Argentina. Ay, qué buena noticia. Vamos a estar en Argentina, en Rosario, provincia de Santa Fe, el 23 y 24 de noviembre. Entonces, en Rosario, Argentina, 23 y 24 de noviembre, en el Ross Tower City Center. Ross Tower City Center, y las entradas están en las librerías cristianas. Y si alguien quiere comunicarse para tener más información, pueden hablar al 341-468-7620 en Rosario, 341-468-7620. Y bueno, también en nuestro Facebook estamos anunciando esta conferencia que se llama Siendo Llamados a Heredar. Entonces vamos a heredar las cosas buenas de Dios, vamos a heredar la tierra, vamos a heredar muchísimas cosas, y lo que ya no vamos a heredar son las iniquidades de nuestros padres. Así es. Entonces, pues queremos invitarlos a todo Argentina que vengan, que puedan recibir directamente. Dios está usándonos en una forma muy poderosa. Van a estar en medio de manifestaciones de ángeles increíbles en muchos de nuestros congresos, pues ya la gente está acostumbrada a oír los ángeles, a que haya manifestaciones increíbles, sanidades, y bueno, pues Dios se glorifica, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Así es. Profeta Ana Méndez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que ha hablado en el día de hoy acerca de este tema tan interesante de la iniquidad. Esperamos haber sido de mucha bendición a todos los oyentes que han estado escuchando en este mediodía. Amén. Pues gracias a ustedes, gracias también al productor del programa, a David. Nos dio la oportunidad, el señor David Barbosa. Queremos también agradecerle a él y a ti, Ezequiel, y pues estamos a sus órdenes, y a todas las radiodifusoras que mencionaste al principio, pues muchas gracias por transmitir este programa, y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias, y bueno, será hasta la próxima. Ok, hasta luego. Bendición. Chao. Dios le bendiga.